Muy buenas tardes, mi nombre es Marjorie Duarte y mi compañera se llama Anis Altamar. Somos estudiantes de Administración de Empresas de la Corporación Americana y estamos cursando el tercer semestre. En el día de hoy le vamos a hablar de las medidas de posición. Las medidas de posición son medidas que nos permiten dividir el conjunto de datos en las partes porcentuales que se desee. Esto se da siempre y cuando los datos estén ordenados de menor a mayor. Dentro de dichas medidas tenemos los cuartiles, que los datos se dividen en tres partes. Cuartil 1, que representa el 25%, el cuartil 2, que representa el 50%, y el cuartil 3, que representa el 75%. También tenemos los deciles. Los datos se dividen en 10 partes iguales y se calcula desde el decil número 1 hasta el decil número 9. Por último, tenemos los percentiles, que los datos se dividen en 100 partes iguales. Se calcula desde el percentil número 1 hasta el percentil 99. Los cuartiles, que se simbolizan con la letra Q mayúscula, subíndice K, son valores de variable que divide un conjunto ordenado de datos en 4 partes iguales. Los cuartiles son 3 valores simbolizados como cuartil 1, cuartil 2 y cuartil 3, que sería Q1, Q2 y Q3. Son 3 cuartiles nada más, pero estos 3 cuartiles dividen en 4 partes iguales al conjunto de datos. Cada parte corresponde al 25%. Debemos tener en cuenta que el cuartil número 2, o sea, Q2, corresponde a la mediana del conjunto de datos. Este cuartil será un valor aproximado a la mediana. Donde K es 1, 2 y 3 y N es el número total de elementos. Y siempre para encontrar los cuartiles serán divididos entre 4. No debemos olvidar que son 4 cuartiles. No debemos olvidar que no son 4 cuartiles, son solo 3 cuartiles que dividen en 4 partes iguales al conjunto de datos y cada parte con un 25%. Los deciles se simbolizan con la letra D, subíndice K. Son valores de la variable que divide a un conjunto ordenado de datos en 10 partes iguales. A diferencia de los cuartiles, en los que se divide en 4 partes iguales, este se divide en 10 partes iguales, tomando en cuenta que los datos deben estar organizados de menor a mayor. En total son 9 deciles. Cada decil corresponde a un 10% del total de datos. No debemos confundirnos como el anterior. Serían 10 deciles, no son 10 deciles, solamente son 9. Lo que sí son 10 son las partes en que se divide el conjunto de datos, que se dividirá en 10 partes iguales. La expresión para encontrar la posición de cada decil es la misma expresión que en los cuartiles. La diferencia es que no se divide entre 4, sino que se divide entre 10. Y K tomará los valores del 1 hasta el 9. Los percentiles. Los percentiles se simbolizan con la letra P, índice K. Son valores de la variable que divide un conjunto ordenado de datos en 100 partes iguales. Son 99 percentiles los que se dividen en 100 partes a todo el conjunto de datos. Cada parte llevará un 1% del conjunto de datos. K tomará valores del 1 hasta el 99 y se dividirá entre 100. Podemos concluir que estas medidas dividen al conjunto de datos en las partes que nosotros deseamos, pero estas partes deben ser iguales y cada parte llevará el mismo porcentaje del total de datos. A continuación, lo dejo con mi compañera, donde nos va a explicar los ejercicios de cada uno de ellos. Calcular los cuartiles, deciles y percentiles. Son los minutos que se tardan en esperar el autobús para viajar 15 pasajeros. Aquí, como podemos ver, nuestros datos están desordenados. Para calcular los cuartiles, aquí nos dan la fórmula de cómo debemos calcular nuestros cuartiles, pero hay 2 formas de calcularlas, que está por medio de la fórmula y está esta que les voy a explicar ahora mismo. Para calcular sea cuartil, decil o percentil, tenemos que tener en cuenta que nuestros datos deben de estar organizados desde el número menor hasta el número mayor.
Como pueden ver, mis datos ya están organizados. Estos son mis datos, son los datos de los 15 pasajeros y cuánto tardaron en coger un autobús. Entonces, para calcular el cuartil 2, primero tenemos que tener en cuenta que el cuartil 2 es la mediana de nuestros datos. O sea que viene siendo el número del medio que está entre los datos. O sea, mi número yo me puse a mirar cuál era el número que se encontraba en el medio entre todos estos datos. Y me di cuenta que el número que está entre el medio es el número 30. O sea que el cuartil número 2 viene siendo mi número 30. Ese es mi cuartil número 2. Siempre tenemos que tener en cuenta que para calcular esta forma, como yo les voy a explicar, primero tenemos que organizar nuestros números de datos y segundo tenemos que buscar el cuartil número 2, que viene siendo mi número del medio entre todos los datos. Ahora, para calcular el cuartil número 1, tenemos que buscar el número del medio, pero vamos a buscar los números del medio que se encuentra entre los primeros números que están antes del 30, o sea que del 5 al 25 voy a buscar el número que se encuentra en el medio, o sea el 18, o sea que mi cuartil número 1 es el número 18. Lo mismo voy a hacer para encontrar el cuartil número 3, pero lo voy a buscar con los números que están después del 30, o sea, desde el 36 hasta el 60 voy a buscar el número del medio, o sea que mi número 47 es el cuartil número 3. Ahora les voy a explicar cómo se utilizaría con la fórmula. O sea, mi fórmula que viene siendo que es Q es igual a K por el N, que es más 1 sobre 4. K que viene siendo el número del cuartil que yo voy a buscar, por N que viene siendo mi número de datos, más 1 sobre 4, que esto es de cuartil. O sea que los cuartiles se dividen en 4 partes, en 4. Ahí es donde viene siendo, o se va a dividir entre 4. Entonces, mi cuartil número 1, K, que viene siendo el número de datos, o sea, K aquí viene siendo 1. Pero como el 1 se está multiplicando, no lo coloco. O sea, no lo voy a colocar aquí. Entonces, 15 más 1 sobre 4, esto es igual a 4. 15 más 1, 16, entre 4 es igual a 4. Ahora yo voy a buscar la posición, en qué posición está mi cuartil número 1 entre mis números de datos. ¿Cómo yo voy a buscar la posición? Después que mis datos ya estén organizados, yo voy a comenzar a contar desde el número menor hasta el número mayor. Voy a ir contando mis números, o sea, el número 1, 2, 3, 4, o sea que mi cuartil número 1 se encuentra en la posición 4, o sea que viene siendo el cuartil número 18. Ese es mi cuartil número 1. Ahora, para buscar el cuartil número 2, hacemos el mismo procedimiento, o sea, 2 que viene siendo K, que viene siendo el número de cuartil que yo voy a buscar, que es el 2, por 15, que es el total de mis números de datos, más 1 entre 4. Eso es igual a 8. Ahora yo voy a buscar la posición. ¿En qué posición se encuentra mi cuartil número 2? ¿Cómo lo busco? Contando desde el número menor hasta el número que corresponde. O sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. O sea que mi cuartil número 2 es el número 30. Ese es mi cuartil número 2. Lo mismo hago con el cuartil número 3. 3
que es el número cuartil que estoy buscando, por 15, mis números de datos, más 1 sobre 4, eso es igual a 12. Voy a comenzar a buscar la posición entre los números. Voy a contar desde el 1 hasta el número 12, que se encuentra en la posición 47. O sea que mi cuartil número 3 es el 47. Ahora vamos a buscar los deciles. Para calcular los deciles utilizamos la fórmula, esta fórmula que dice decil K, que es igual a K por N sobre 10. Sabemos que K es el número de decil que se vaya a buscar. Por ejemplo, aquí en este ejercicio que está aquí, este ejercicio que dice decil 5 es igual a 5, el número de decil que estamos buscando, por 15, que es el número de datos, los números de mis pasajeros que duran los minutos en coger un autobús, sobre 10. 10 que hace referencia a decil que se dividen entre 10. Si en el cuartil se dividen mis números de datos entre 4, aquí se dividen entre 10. Esto es igual a 7,5. Ahora, yo voy a buscar la posición. Siempre lo que nosotros estamos buscando aquí es la posición de los deciles, cuartiles o percentiles. Entonces, la posición aquí hago lo mismo. Comienzo a contar mis números de datos. 1, 2, y así sucesivamente. 3, 4, 5, 6, 6, así vamos contando. 6, 7 y 8. Estos dos números que estamos aquí, el 25 y el 30, como nuestro número de datos da 7,5, no da un número exacto que nosotros digamos esta es la posición, porque no nos da un número exacto, sino nos da 7,5, nosotros tenemos que buscar los números que se encuentran entre el 7 y el 8. O sea que aquí, entre la posición que yo escogí, mi número está entre el 25 y el 30, porque la posición es 7,5. Entonces, ¿cómo yo busco un número exacto? Este 25 y este 30 se suman, o sea, 25 más 30 sobre 2, esto me da 27,5. O sea que mi número, el decil número 5, se encuentra en la posición 27,5, o sea, entre estos dos números. Esa es mi posición. La posición del decil número 5. Decil número 5. Esa es la posición. Lo mismo hago para hallar el decil número 9. Utilizo la misma fórmula, el mismo procedimiento, y dice así: 9, que es el número de decil que estoy calculando, que es el 9, por 15, mis números de datos, sobre 10 de decil. Eso es igual a 13,5. Comienzo a sumar. Aquí mis números de datos, comienzo a sumar para buscar la posición. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. O sea que mi número de datos, mi posición está entre
el 13 y 14, entre estos dos. Hago lo mismo que hice para buscar la posición desde ese número 5, o sea que el 50 y el 57 se suma y se divide entre 2. O sea que aquí yo estoy buscando es la media entre estos dos números. 50 más 57 sobre 2, eso es igual a 53,5. O sea que mi decil número 9 está entre su posición es 53,5. Esa es la posición. Ahora, para calcular los percentiles, utilizamos la fórmula que dice percentil K. K es igual K por N sobre 100. Esa es la fórmula para hallar los percentiles. Ahora vamos a buscar el percentil número 75. Percentil número 75 es igual al número de percentil que yo estoy buscando, que es el 75, por 15 mis números de datos. O sea, no todas las veces van a ser 15. Muchas veces mis números de datos van a ser 30, dependiendo del ejercicio que yo estoy realizando. Entonces, 75 por 15 sobre 100. Percentil de 100, que mi número de datos se divide entre 100. Ya mi compañera había explicó acerca de eso. Eso es igual a 11,25. Yo voy a buscar la posición, esta posición 11,25 en mis números de datos. Comienzo a contar, como hicimos en los deciles y en los cuartiles, comienzo a contar desde el número menor hasta el número mayor. Mi número, o sea, 1, 2, 3, 4, y así sucesivamente hasta hallar la posición. O sea, este es mi número entre el 11 y el 12. Entre estos dos números está mi posición. Tengo que hallar mi posición sumando el 45 más 47. Estos dos números los sumo y lo divido entre 2. Esto es igual a 46. O sea que mi posición aquí, mi percentil número 75 es el 46. Esa es mi posición. La posición. Ahora, ¿cómo hallamos los cuartiles y deciles y percentiles en los datos agrupados? Antes de saber cómo debemos hallar los cuartiles, deciles y percentiles, tenemos que tener cuenta la posición en una distribución de frecuencia, y esta se calcula así. El cuartil número 1, o sea, en los cuartiles se calcula de esta manera, con esta fórmula. Esta es la fórmula para calcular los cuartiles, el cuartil 1, el cuartil 2, el cuartil 3, que es n por 4. Esta es mi cuartil número 1, así es la fórmula. En el cuartil número 2, la fórmula es igual a 2 por n, o sea, sabemos que n es el número de datos que yo estoy buscando, sobre 4. Y en el cuartil número 3 es igual a 3 por n, mi número de datos, sobre 4. En los deciles es la misma fórmula, lo único que cambia es el 10. O sea que en el cuartil número 1 se divide entre 4, en los deciles se divide entre 10. Y en los percentiles se dividen entre 100. Tengámoslos en cuenta. En los cuartiles se dividen entre 4, en los deciles se dividen entre 10 y en los percentiles se dividen entre 100. Bueno, la fórmula para calcular los cuartiles dice así: cuartil K es igual al límite inferior más el área. Esto se multiplica por la posición
que son los datos que están aquí, la posición, que fue lo que expliqué anteriormente, menos la frecuencia acumulada anterior a la clase cuartil. Esto se divide entre la frecuencia acumulada de la clase cuartil. En los deciles es la misma fórmula, lo único que cambia es que en la posición no se divide entre 4, sino entre 10. Y en los percentiles también cambia, es la posición, que no se divide entre 4 ni entre 10, sino entre 100. Ahora vamos a hacer un ejemplo que dice calcular los cuartiles, deciles y percentiles y nos da nuestra tabla de frecuencia. Tenemos que ver que nuestra tabla de frecuencia no está completa. Entonces, para hacer nuestro ejemplo, tenemos que tener en cuenta que nuestra tabla de frecuencia tiene que tener nuestra frecuencia acumulada y nuestra frecuencia absoluta. Nada más vamos a utilizar estas dos tablas, la frecuencia acumulada y la frecuencia absoluta. Para esto, para iniciar nuestro ejercicio tenemos que tener en cuenta la posición. Vamos a buscar la posición para poder realizar la fórmula. Entonces, para buscar la posición, la fórmula para buscar la posición es esta, que es K por N sobre 4. Entonces, K, que viene siendo el total de nuestros números, que es 65, el número total de datos, 65 por 1, que es el número de cuartil que nosotros estamos buscando. En este caso, el cuartil que nosotros estamos buscando es el 1. Si fuera el 3, aquí se estuviera multiplicando por 3. Pero como estamos buscando el 1, aquí se multiplica por 1. Esto se divide entre 4. Sabemos que 4 va de cuartil. Entonces, 65 por 1 sobre 4, esto es igual a 16,25. Ahora, vamos a buscar nuestra posición. Tenemos que buscar nuestra posición en nuestra frecuencia acumulada. Como podemos ver en nuestros datos, no hay un número que diga 16,25. O sea, que nuestros datos están entre el 18 y entre el 8. Nuestra posición, la posición de este ejercicio viene estando entre estos dos números, el 8 y el 18. Aquí está nuestra posición. Ahora, como nuestra posición no está exacta, son pocas las veces que en nuestra frecuencia acumulada la posición el número exacto que está aquí en nuestra frecuencia, pero como es el caso de este ejercicio, no está el dato aquí en nuestra frecuencia acumulada. Entonces el dato se encuentra entre el 18 y el 8. Entonces, como no se encuentra, tenemos que realizar ahora la fórmula. La fórmula que está aquí y que es la que acabé de explicar hace poquito, que les acabé de mostrar. Entonces, el límite inferior buscamos entre nuestra posición. En nuestra posición, que es la que más se aproxima a la posición, que es el 18, buscamos en la clase el límite inferior. Sabemos que el límite inferior y el límite superior, 70, aquí el límite inferior es el 60 y el límite superior es el 70. Entonces, dice límite inferior, dice la fórmula, 60 más la posición, que es 16,25, menos nuestra frecuencia acumulada anterior. O sea que nuestra frecuencia acumulada, como la posición está entre el 18 y el 8, nuestra frecuencia acumulada anterior viene siendo el 8. Menos 8, que es nuestra frecuencia acumulada anterior, sobre 10. ¿Por qué sobre 10? Porque es nuestra frecuencia acumulada menos la frecuencia acumulada anterior. Eso me da 10.
por 10, que es el área. Esto es igual a 68,25, o sea que nuestro cuartil 1 es igual a 68,25. Para calcular los deciles, vamos a hacer un ejemplo con el decil 5. Utilizamos la misma fórmula que utilizamos en los cuartiles para calcular los cuartiles. Entonces, sabemos que tenemos que buscar primero la posición. La fórmula para buscar la posición es K, que es el número de decil que nosotros estamos calculando, en este caso es el 5, por N, 65, que es nuestro número de datos que nosotros tenemos, sobre 10 de decil. Esto es igual a 32,5. Esta es mi posición. Como hice en los cuartiles, voy a buscar mi posición en la frecuencia acumulada. Entonces, como podemos ver, aquí no hay un número exacto o un número que diga 32,5. Entonces, tenemos que buscar un número que se aproxima o está entre el medio. Entonces, entre el 34 y el 18, entre estos dos números, aquí entre estos dos números, está mi posición, mi número. Entonces, dice 70, que es el límite inferior, 70, que es el límite inferior de mi número que se aproxima a la posición. Esto por 32,5, que es mi posición, menos 18, que es la frecuencia acumulada anterior a mi posición, sobre 16. Esto se multiplica por el área, que es 10. Mi resultado es 634,375. Este es mi decil 5. Este es el resultado. Y para calcular los percentiles, no utilizamos la misma fórmula. Buscamos la posición, mi posición, que es 75, dependiendo del percentil que yo voy a buscar. Si yo voy a buscar el percentil 50, aquí mi número cambia a 50. El 75 lo multiplico por 65, que es mi número de datos. Esto dividido entre 100. 100 de percentil. Esto es igual a 48. Ahora buscamos mi posición en la frecuencia acumulada. Voy a buscar el número 48 que se aproxime. Como podemos ver, aquí encontramos el 48. Aquí está el 48. El 48. O sea que ya mi posición está. Entonces, para yo saber cuál es el resultado de mi percentil 75, aquí el percentil 75 es igual al límite superior, o sea que esta vez no tengo necesidad de hacer la fórmula, nada más es con buscar el límite superior que se encuentra en el 48, o sea que mi límite superior está entre el límite inferior, que es el 80, y el límite superior, que es el 90, o sea que mi percentil 75 es igual a 90. Y esto es todo. Gracias por su atención.